Vamos a revisar otros temas. Les vamos a contar ahora de un impresionante accidente que se registró durante esta madrugada en la comuna de Vitacura, donde un conductor terminó abandonando el lugar tras el impacto que dejó a 2 personas heridas. Hay una de ellas que está también en riesgo vital. Vamos con Jan Muñoz, Jan, y se van conociendo antecedentes de quién sería también el conductor que protagoniza este accidente. Tú nos informas. ¿Qué tal? Sí, Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad es que en este caso lo que ocurre es un hecho que ya empieza a identificarse al conductor de este vehículo en el cual él huyó posteriormente a este accidente. Pero partamos con el contexto de esta situación, porque esto ocurre cerca de las 4:30 de la mañana, cuando a bordo de un vehículo sedán, iban 5 personas, entre ellos, por cierto, estaba este conductor que posteriormente huyó. Estas 5 personas aparentemente venían de una fiesta, según lo que ha indicado de forma extraoficial parte también de los testigos sobre esta situación. Ellos venían bajando de oriente a poniente por Avenida Las Condes, y es en medio de esto cuando termina perdiendo el control del vehículo el conductor por situaciones que se investigan, y de esta forma termina chocando contra un árbol y posteriormente, por proyección a este mismo, termina entre comillas rebotando con el mismo árbol y culmina en la vereda de esta misma calle. El vehículo terminó con daños bastante importantes. De hecho, ahí están viendo las imágenes que finalmente se genera la situación de que termina perdiendo todo el tren de las ruedas e incluso termina el vehículo básicamente adosado al mismo piso. Y ponga atención porque llega esta situación, llega Carabineros y se percata de este accidente, pero nunca encontró al conductor de este vehículo. Por eso es que se empieza a gestar una serie de diligencias y ya hace pocos instantes se estableció la identidad de este conductor, que lamentablemente incluso se trata de un funcionario de Carabineros de 23 años, el que finalmente fue identificado a través de cámaras de seguridad, que posteriormente a este accidente termina huyendo de este lugar. Yo les decía que son 5 las personas que estaban a bordo, 3 de ellas terminan arrancando y finalmente uno de ellos es el conductor, que lamentablemente se trata de este carabinero que va a enfrentar a la justicia durante esta tarde. Incluso ya se estableció que va a pasar un control de detención y audiencia de formalización de cargos a eso de las 4 de la tarde para poder establecer en primera instancia por qué terminó huyendo y también, por cierto, identificar si él estaba bajo algún efecto de alcohol o las drogas, que también posibilita el hecho de que termine arrancando del mismo lugar. Hay 2 personas, claro, que están con lesiones de carácter reservado. Una de ellas es una mujer que se mantiene con lesiones bastante graves. De hecho, está en situación crítica, en riesgo vital, según lo que indicó también la propia policía durante esta mañana. Y acá lo importante fue la cámara de seguridad municipal que se mantiene en este eje de la calzada Avenida Las Condes, en la cual se logra establecer el patrón primero de las personas que terminan arrancando, que son estas 3 personas, entre ellos el conductor, y también logra identificar hacia qué lugar terminan arrancando. Un elemento que se tenía desde bien temprano, cerca de las 4:30, cuando termina ocurriendo este accidente, era claramente el propietario de este vehículo, que corresponde a un carabinero, pero hasta ese entonces no se tenía la información fehaciente, podríamos decir, de que si se trataba o no de la misma persona que estaba conduciendo el vehículo. Por eso es que se requirió de una serie de antecedentes y también ya durante la tarde, Pato, probablemente se tenga información si es que se termina entregando a Carabineros este mismo funcionario de esta institución, que quizás también pueda ser parte de lo que ya está cotejando el Ministerio Público. Ante esto también que se está realizando todas las pruebas toxicológicas para poder establecer eficientemente si es que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol o las drogas, y que esto podría condecir también por qué termina generándose este accidente de tránsito. Los invito a revisar lo que conversamos durante esta mañana con personal de Carabineros, cuando aún no estaba claro si es que el conductor se trataba de un funcionario, y que nos entrega los primeros detalles respecto a cómo ocurrió este accidente y también todas las medidas de auxilio que se le prestó a estas personas que estaban a bordo de este vehículo. Un vehículo con 5 ocupantes en su interior choca con un árbol en la avenida. Del vehículo descienden 3 sujetos, entre ellos el conductor, quienes huyen del lugar, quedando 2 personas en estado de gravedad al interior, las cuales fueron rápidamente auxiliadas por personal de salud y trasladadas a un centro asistencial. Carabineros, una vez llega al lugar, se percata de este hecho, concurre rápidamente al centro médico hospitalario, verificando que una de estas personas, la mujer adulta, mantiene lesiones de gravedad. Al momento se mantiene con un carácter de lesiones que la mantiene en riesgo vital, mientras que otra persona, que también estaba al interior del vehículo, de sexo masculino, mantiene lesiones de carácter reservado al momento. Es una situación gravísima que también resulta ser condenable, tomando en cuenta ya no solo las consecuencias que ha tenido este siniestro, un siniestro vial con personas que han quedado con una situación, al menos desde el punto de vista médico, grave, riesgo vital, una de ellas, tomando en cuenta más que el conductor es un funcionario de Carabineros, quien escapa del lugar,
no presta auxilio a sus propios acompañantes. Desconocemos si, o al menos yo desconozco si son sus amigos o no, pero iban todos viajando en este mismo vehículo. Y tú ya nos relatas entonces que este conductor pudo ser detenido también. Lo que falta todavía por saber es si es que se ha logrado además practicar la alcoholemia de rigor, que es importante además al momento de realizar el control de detención y la formalización. Sí, de hecho es el elemento clave en torno a poder establecer en qué condiciones él estaba cuando estaba a bordo de este vehículo y conduciendo este vehículo, y también respondería de qué termina generándose este accidente, por qué se termina causando. Hay que recordar que en este accidente, en este siniestro, no participó ningún otro vehículo, eso se descarta. O sea, el control del automóvil se pierde producto de la misma maniobra del conductor, es decir, por algún tipo de exceso de velocidad, no logra quizás tomar muy bien la ruta. Justo en ese sector hay una curva que, si bien no es cerrada, pero genera un pequeño cambio en la dirección que, claro, con un exceso de velocidad eso puede conllevar de que se pierda el control automáticamente de todo este vehículo. Un elemento clave es el hecho de que, claro, ahora se hace su detención, probablemente se hace la prueba respiratoria para poder establecer si arroja algún grado, por cierto, de concentración de alcohol en su sangre, porque la alcoholemia, que también se tiene que practicar, que es un proceso que se hace también a través del servicio médico legal, eso conlleva una gran cantidad de días, no es tan rápido, no es tan eficiente, y al menos para el proceso inicial, que es este control de detención y esta audiencia de formalización de cargos, lo importante al menos se puede cotejar si es que al menos la prueba respiratoria arroja algo, ya sea por alcohol o también por estupefacientes, que finalmente son los elementos más gravitantes a la hora de un accidente de tránsito. Estamos ante la presencia de un funcionario de Carabineros que genera este accidente, que no se hace para nada responsable claramente de estos hechos, y que además deja a 2 personas lesionadas. Una de ellas es una mujer que está con riesgo vital a esta hora, está luchando por su vida, y que tras eso simplemente huyen. Por eso que también se presume de primera instancia, que se tiene que cotejar claramente, de que, claro, si el conductor huye, debe ser por algún tipo de razón en el cual no esperaba ser detenido al momento de que se realiza todo este procedimiento policial, y eso es lo que también baraja y termina presumiéndose en primera instancia de parte del Ministerio Público. Claro que toda esa hipótesis ahora se tiene que cotejar de manera científica con todas estas pruebas finalmente respiratorias o de sangre que se van a contrarrestar con las declaraciones también que puedan entregar cada uno de los testigos. A bordo iban 5 personas, 3 de ellos terminan arrancando, y pese a lo violento que fue este accidente, lo lograron hacer a pie. De momento no se ha establecido de que se utilizó otro vehículo o quizás venía otro grupo de amigos en otro automóvil que posteriormente ellos terminan abordando ese vehículo y terminan arrancando. Pero acá hay 2 elementos, Pato, que son muy graves. Es el hecho de que es un funcionario de Carabineros, que más que nadie él sabe lo que tiene que responder al momento de estos hechos, y también que deja abandonado en su lugar a 2 personas que requerían de manera muy urgente un proceso médico, un auxilio, por cierto, de que se le prestara finalmente este apoyo, pero simplemente termina arrancando. Otra de las consultas que hemos hecho a Carabineros y que aún sigue en desarrollo, claramente esto acaba de ocurrir, esta información, es qué trasciende con el proceso administrativo contra este carabinero, porque uno de los pasos es el judicial, que ya se está llevando a cabo y que va a ocurrir durante esta tarde, pero otro elemento es qué ocurre de manera administrativa. O sea, él seguirá en la lista de Carabineros, seguirá siendo un funcionario. Hay que recordar que esto ocurre cuando él estaba de franco, es decir, no estaba vistiendo de Carabineros, tampoco estaba en servicios, pero de todas maneras el hecho de que la vida personal tiene que ir de la mano también con lo que él realiza en el día a día. De momento nos dicen que eso se está estableciendo ahora. Hay una reunión de los oficiales a cargo de finalmente de este joven carabinero. Hay que recordar que tiene tan solo 23 años y ahí se va a establecer algún tipo de medida, así que inmediatamente se va a pedir su baja o se va a tomar otra medida quizás de menor intensidad, y que eso ya se va a informar con el pasar de los minutos. Pero al menos ahora lo que sí va a ocurrir es este control de detención a las 4 de la tarde, donde ya la Fiscalía, Pato, va a entregar antecedentes que son bastante importantes para empezar ya a esclarecer este caso, por cierto. Claro, si él bien ha escapado en un primer momento, de todas maneras logra ser detenido, y es allí donde ya se le tiene que practicar la alcoholemia de rigor. Pueden haber transcurrido algunos minutos u horas, desconozco el plazo finalmente, el lapso que transcurre entre el accidente y en el momento en el que es detenido, pero de todas maneras hay la posibilidad de poder realizar una proyección. Es mucho más preciso además el examen de sangre, y eso además es importante para la calificación jurídica, si es que está manejando bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad. Todo esto dependiendo también del estado de salud de los heridos, y acá hay una situación agravante en la que él termina siendo un funcionario público, un carabinero que ha escapado del lugar.
Exacto, eso es lo más grave, Pato, porque aquí estamos ante la presencia de alguien que tiene conocimiento respecto a lo que se tiene que realizar por un procedimiento como este y que además él debe hacerse responsable como un conductor de este vehículo. Finalmente él lleva la vida del resto de las personas, son 5 personas y ahora lo que hay que establecer es el origen de este viaje, o sea, a partir de qué punto llega hasta este lugar, en qué condición estaba a bordo de este vehículo y al menos de forma de lo que pudieron ver en el lugar cuando ocurre este accidente, Carabineros indicó que no encontró ningún tipo de botella o algo atribuible a quizás a la ingesta finalmente de algún tipo de alcohol, pero de todas maneras eso no se puede descartar. Por mucho que no se encuentre o se encuentre algún elemento, se requiere este examen. Ahora, algo importante que tú también decías es el tiempo que transcurre entre el accidente y la detención de este funcionario de Carabineros, porque claro, en ese minuto, si ocurren muchas horas, va a descender la cantidad de presencia de alcohol por litro en la sangre en esta prueba respiratoria. No de esta forma ocurre con lo que va a ser con la alcoholemia, que este proceso ya de sangre, que eso es mucho más eficiente y además mucho más veraz para el proceso ya judicial que va a tener que enfrentar, Pato. Ahora lo importante, a las 4 de la tarde vamos a seguir bien atentos a lo que trasciende con este control de detención y audiencia de formalización de cargos para este carabinero y por cierto lo vamos a seguir ampliando en los siguientes noticieros de Chilevisión Noticias. Bien, quedamos pendientes entonces de lo que va ocurriendo en este caso, del estado de salud de los heridos y qué ocurre con esta formalización de este conductor que resultó ser entonces un funcionario de Carabineros. Muchas gracias, Jan.